Bien, ya estamos aquí y estamos pues hablando un poco sobre las críticas, ¿no? Y cómo en este mundo en el que vivimos hoy en día estamos muy acostumbrados a criticar a otras personas, criticar a terceros y sobre todo levantar este dedito acusador, ¿no? Que implica que nosotros no nos equivocamos y los otros sí. O que en todo caso, como bien nos dijeron acá nuestros invitados, que nuestros errores de pronto no sean tan evidentes. Vamos a ver un video donde los chicos también opinan y ellos pues nos cuentan si les gusta o no les gusta que los critiquen y qué opinan ellos sobre las críticas. Vamos a verlo. ¿Qué es el concepto de criticar para ti? A veces es positivo, a veces es negativo. Decirle cómo tiene que ser una persona y los defectos o las cualidades. ¿Cómo reaccionas ante una crítica negativa? Pues como toda persona, ¿no? Se siente mal. Te afecta de manera emocional, te baja la autoestima. Te sientes mal. El que te estés mal con lo que te digan, ¿sabes qué? No sirves para nada. Que te diga tu papá, por ejemplo, no vas a ser nadie. ¿Y tú cómo reaccionabas ante esas críticas? No le tomaba importancia, porque sabía que no me iba a ayudar en nada. O sea, a ti no te tiene que importar la opinión de los demás. También es bueno escuchar a las personas, pero solo importa lo que tú crees de ti. ¿De qué depende que una crítica positiva llegue de una manera positiva a nosotros? Cuando viene una persona mejor que quiere hacerte mejorar. ¿Por qué es positivo a veces criticar? Ayudas a la persona a la que criticas, la orientas para que siga adelante. ¿Tú crees que los papás tienen que criticar a los hijos? Los padres tienen de que criticarlos para instruirlos y para que se mejoren su vida. Una crítica, ya sea constructiva o negativa, puede calar muy hondo en cualquiera de nosotros. Así que ya sabes, antes de criticar, piénsalo 2 veces. Muchísimas gracias, Dani, como siempre los chicos tan hilarantes con sus salidas. A mí me gustaría hacer una pregunta con respecto también a lo que hemos visto y hemos escuchado. ¿Existen realmente las críticas constructivas y destructivas? O sea, ¿hay esta división como tal? Dale, Pedro. A ver, es bien interesante y esto es un punto de vista absolutamente personal. Ajá. Yo pienso que sí existen, pero son prerrogativas del que recibe la crítica, desde mi punto de vista. Desde mi punto de vista yo no puedo decidir a priori dar una crítica constructiva o destructiva. Como dije en antes, es información y a veces lo doy con la carga afectiva que mencionabas y eso se convierte ya en una crítica mayor que depende de cómo sea recibida. Podría ser crítica destructiva o constructiva. Alguien me podría decir, digamos, los peores insultos y yo agarrarlos, recibirlos y utilizarlos para mi beneficio y utilizarlos de manera constructiva. Como podría utilizarlos de manera destructiva y darme de látigos, porque yo siempre así. De la misma forma, alguien me podría decir algo con su mejor intención y yo tomarlo como si me hubiera insultado de la peor manera. Entonces, yo sí pienso que hay una división y pienso que es prerrogativa de quien recibe la crítica. Completamente de acuerdo contigo. Creo que depende mucho de cuánto me va a lastimar un comentario, cuánto me va a lastimar una opinión, una crítica, dependerá qué significado le dé yo a ese comentario. De pronto un ejemplo, ¿no? Si tengo un hijo de 15, 16 años y se pasó de copas en una fiesta y de pronto los padres, amigos digamos que tienen hijos, amigos de mi hijo, empiezan a decir cosas como esto se debe a que pasas tiempo poco en casa con tu hijo, que lo tienes medio abandonado, ese chiquito está muy solo, trabajas demasiado. El cómo va a afectar ese comentario a una persona dependerá del significado o el sentido que yo le dé a ese comentario, digamos. Podría unirlo directamente a mi autoestima, que es generalmente cuando duele, cuando uno dice, me están diciendo que soy un mal padre, o me están diciendo con esto que no estoy cumpliendo bien un rol, o me están diciendo que soy una mala persona. Entonces, cuando el comentario el que lo recibe, como dice Pedro, lo une a la autoestima, y entonces me coloco automáticamente en una posición de inferioridad, de malo o mala, y doy ya un calificativo al quién soy, probablemente sea muy destructivo para mí lo que me están diciendo. Sin embargo, si el comentario que recibo, digo que
hablaré con mi hijo, intentaré solucionar y identificar el problema, qué pasó para que se exceda en tragos, y le pregunto qué sucedió y me dice de pronto, no sé, me invento, siento mucho estrés porque pienso que tengo que tomar muy buenas decisiones y que tú esperes que tome buenas decisiones. El padre puede pensar y decir, bueno, tendré algo que aprender de esto, de pronto bajar mis expectativas y corrijo, arreglo, soluciono, pero no llego a ningún juicio respecto al quién soy, ni si esto daña mi autoestima como padre o no. Simplemente converso y resuelvo, pero no uno un comentario de alguien con mi valor como persona. Por tanto, la crítica podría ser más constructiva, pero estoy de acuerdo con Pedro que depende mucho de quien lo recibe, el sentido que le dé. En el caso de cuando estamos, digamos, cuando somos padres y estamos criando a nuestros hijos, educando a nuestros hijos, de repente si somos muy críticos con ellos, ¿eso también influirá para que ellos desarrollen sentimientos de inferioridad, una baja autoestima? Yo pienso que sí, yo pienso que en todos los aspectos papá y mamá o papás son una tremenda influencia en los chicos, positiva y negativamente, y sí creo que hay una fuerte tendencia de chicos que son constantemente criticados a asumir esa crítica como real, dado desde mi punto de vista, porque ellos todavía no tienen realmente una autoestima claramente formada. Ellos están en el periodo de exploración de quiénes son y definición de quiénes son. Entonces, en ese punto, toda información que entra, sobre todo de una fuente de autoridad tan grande como papás, entra y cala bien hondo. Entonces, yo creo que sí puede crear un impacto, y ahí es lo que en Insight siempre decimos, y es observa. Observa cuál es el resultado que está teniendo, la forma en la que estás haciendo las cosas. Lo que tú dijiste me encantó, es justamente eso, recibo la información, chequeo conmigo y con el objeto de la crítica de la información, y quizás puedo hacer algo, si tiene sentido para mí hacerlo. Entonces, si yo me doy cuenta que mis hijos están a raíz de mi información, cómo le estoy presentando y cómo le estoy proponiendo y cómo lo estoy instalando con ellos, puedo darme cuenta si está ocurriendo algo así. Me pasa a mí con mi hijo cuando hay un tema que a mi hijo no le gusta comer. A Mael, a mi hijo, no le gusta comer, y yo me he encontrado muchas veces haciendo lo que mi papá hacía conmigo, y es criticando y juzgando el por qué no quieres comer. Y bueno, me he dado cuenta de eso, entonces estoy trabajando con eso. Pero ahí, por ejemplo, tú mencionas algo importantísimo. Los padres, ¿no? Tú dices observa y ve qué es lo que no está funcionando. Pero muchas veces los padres que efectivamente venimos con el estilo de crianza de nuestros padres también, no conocemos otra forma. Entonces, digamos, ante el mismo estímulo es la misma reacción. Y por más que queremos reinventarnos, nos gana la mediatez, nos gana lo que está sucediendo en el momento, ¿no? Entonces a veces incluso salen reacciones sin pensar, ¿no? Que es, digamos, lo que tenemos en nuestro banco de memorias, de recuerdos, de información. Y yo agregaría ahí el tema de la autocrítica, en todo caso, que es esta capacidad que tenemos las personas para pensar si lo que estamos haciendo nos está resultando o no. Entonces, si yo veo, por ejemplo, que mi hijo no come, y yo presiono, insisto, y el niño se pone peor y se revela más, exacto, ¿estaría haciendo algo mal? ¿Hay algo que no me está funcionando, que de repente a mi padre le funcionó conmigo, pero a mí no? Entonces, abrir la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿El problema está en el niño que no quiere comer? ¿O el problema está en que yo exijo que este niño coma porque creo que esto es salud, porque creo que esto es lo correcto, porque esto es lo que me enseñaron y la información que yo recibí? Entonces, ¿dónde está el problema? Yo creo que hay que tener mucho la capacidad de identificar si tengo una dificultad, ¿dónde parte la dificultad? Entonces, en la medida en que critico, lo decía Pedro, los chicos, cuando se convierte en un patrón la crítica, los chicos van a tener un problema de autoestima, porque lo que más buscan es la aceptación. Un niño siempre lo que más va a buscar, y un adolescente, es la aceptación de un padre. Y el niño que se siente constantemente que no calza con la expectativa del papá, tiene de todas maneras en la vida adulta un tema de autoestima baja con el cual va a tener que lidiar el día de mañana. ¿Y qué pasa si no calza? Si de verdad es no ese calza. papá el que tendría que revisar un poco si lo que está esperando del hijo no está muy por encima. Entonces, de pronto consultar con algún especialista, con el pediatra, en el caso de Pedro, que menciona el tema de la alimentación, ¿cuánto es lo que realmente un niño tendría que comer? Y si no come, ¿debo luchar? ¿Es una batalla que vale la pena pelear? ¿O mejor esta pelea me la evito y peleo por otra cosa que pueda ser más relevante? Elegir, ¿no? Elegir la batalla, elegir la pelea, por tanto, elegir
cuándo vale la pena hacer un comentario y cuándo mejor dejar pasar. Entonces yo creo que algo importante es dirigir la mirada hacia uno mismo, que era lo que tú decías, no perder tiempo en mirar la paja en el ojo ajeno, ¿no? Y empezar a ver qué tengo yo que aprender de esto. Los niños enseñan mucho, creo yo, a ser autocríticos, tendrían que enseñarnos, ¿no? Sí. Bueno, y en realidad no es responsabilidad de ellos, es nuestra responsabilidad de aprenderlo. Y respecto a ese tema en particular, una cosa en la que yo en particular me he dado cuenta es que para empezar a hacer una autocrítica hay que aceptar que no somos perfectos. Así es. Es el primer punto que yo creo que por lo menos a mí me apoya, y es reconocer que no soy perfecto, que estoy haciendo mi mejor esfuerzo y traducir la información desde ese lugar, que es algo que me ha funcionado a mí bastante bien y bueno, se lo recomiendo a todo el mundo en realidad, y es aceptar que no soy necesariamente un plus ultra de los papás, que cometo errores. Y partiendo de ese punto puedo compartir la información con mi hijo o con mis hijos de la mejor manera que puedo. Decirle, ¿sabes qué, mi amor? En mi experiencia esto funciona así. ¿Qué tal si, como tú decías, qué tal si me cuentas un poco cómo es contigo el tema? ¿Qué forma te puede ayudar, te puede apoyar a ti mejor que yo te comparta la información? ¿Cómo quieres que me aproxime a ti? Y lo que tú dijiste es muy cierto, María Luisa, y es que necesitamos aprender más de los chicos, porque ellos tienen información mucho más clara. Nos enseñan tolerancia, ¿no? Mucha Así tolerancia al propio error, como dices tú. Exacto. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias por haber venido el día de hoy aquí al programa y habernos ayudado pues con este tema que a veces para los padres se puede volver en una encrucijada de la cual no sabemos cómo salir, y sobre todo pues evitar también, ¿no?, esta actitud de la crítica, sobre todo esta crítica cuando nadie la pide, ¿no? Esta crítica gratuita que se anda dando. Muchísimas gracias. Un placer, gracias. Chao. Gracias. Nos vamos a un corte rapidito y al regresar vamos a hablar de otro tema muy interesante también, la honestidad en la relación de pareja. Con esto volvemos.